Bueno, la palabra que vamos a estar compartiendo hoy le he puesto por título Él nada tiene en mí. Y ese Él ya usted se podrá imaginar o saber que no es Jesús. Amén. Vamos directo a la palabra. Juan capítulo 14, verso 30. Directico a la palabra del Señor. Pero antes de leer este versículo, quiero poner un fundamento. El capítulo 14 del libro de Juan, de la epístola según San Juan, es ya la última, viene siendo ya más bien la última conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. Porque ya él estaba próximo a ser arrestado para ser crucificado. Y en este capítulo 14, él se encarga de darle las últimas enseñanzas a sus discípulos y de darle los últimos consejos. Aquí en este capítulo 14, cuando usted lo lea, es donde él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no hoy la doy como el mundo la da. Ahí también les dice que él se va, pero que nos va a ir a preparar morada. Ahí también es cuando le dice: no se entristezcan porque yo me voy, pero viene uno que es más poderoso, que es el Espíritu Santo. Es decir, ahí también es cuando el discípulo Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Es una última conversación, una última enseñanza que tiene Jesús con sus discípulos. Porque ya después de esto viene el arresto de Jesús. Pero al final del capítulo 14, él dice estas palabras. Fíjese que es el verso 30 que dice: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Yo pregunto en esta noche: ¿tendrá algo el príncipe de este mundo en nosotros? Hoy lo vamos a saber. Amén. Porque eso quisiéramos. Pero la enseñanza de esta noche es para que hagamos una reflexión. ¿Por qué? Primeramente quiero decir, él dice que ya no hablaré mucho con vosotros. Él está reconociendo que hay un tiempo para todo. Cosa que nosotros también tenemos que reconocer, que todo tiene un tiempo. Diga conmigo: todo tiene un tiempo. Y cuando somos capaces de discernir el tiempo, no vamos a perder las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque cuando no somos capaces de discernir el tiempo, pasa la bendición y nosotros no la recibimos. Porque no fuimos capaces de saber qué era el tiempo para ella. Entonces, la primera enseñanza es saber cuándo es el tiempo para cada cosa. Él sabía que ya era el tiempo de ya no hablar más. Porque venía algo detrás. Venía Satanás a examinar a Jesús. Y aquí es donde está, porque cuando tú lees esto, tú dices: wow, ¿qué hacía Satanás yendo a Jesús? Y Jesús diciendo: él nada tiene en mí. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos que solo Dios es el único que nos examina. Y no es así. Esta palabra nos deja saber que el príncipe de este mundo también viene a examinarnos a nosotros. Amén. ¿Estamos aquí? Usted sabe que Dios nos examina. De hecho, la Biblia dice, el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero aquí viene Satanás a examinarnos a nosotros. Viene a examinar a Jesús, por tanto, a nosotros también. Amén. ¿A qué viene Satanás? ¿Para qué viene Satanás a examinarnos a nosotros? Para saber si hay algo de él en nosotros. Para saber si logró poner una semillita de él en nuestro corazón. Para saber si logró poner un pensamiento en nuestro corazón. Para saber si queda algo del viejo hombre en nosotros. Amén. Entonces, cuando venga él, tenemos que decir como dijo Jesús: él nada tiene en mí. Él sabe que si él logra poner algo de él en nosotros, atrás viene la destrucción. Porque él viene a sembrar
y viene a sembrar algo negativo, viene a sembrar algo malo, pero con la intención de acabar y de destruir con nuestra vida. Por eso tenemos que tener claro en esta noche que no solamente Dios nos examina, Él también va a venir a hacernos una inspección. Amén. Y fíjese, aquí está hablando de Jesús, pero Jesús era el Cordero de Dios que iba al matadero, porque después de esto ya Él iba a la cruz. Y normalmente, ¿quién era el que examinaba al Cordero cuando iba al sacrificio? El sacerdote. Pero aquí no es el sacerdote el que vino a examinarlo, es el mismo Satanás quien vino a examinarlo. ¿Estamos claros en eso? Pero él sabía esto, él sabía que iba a venir. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 13. Él lo sabía desde este entonces. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Él sabía que Jesús sabía que Satanás iba a regresar, porque dice aquí que se apartó por un tiempo. ¿Cuándo pasó esto? Esto pasó cuando Jesús se bautiza en el Jordán, ¿verdad? Y el Espíritu lo lleva al desierto. Y en el desierto dice que es tentado por Satanás, pero él salió victorioso. Y dice que se apartó de él por un tiempo. Entonces, cuando venga Satanás a examinarnos a nosotros, cuando venga el tiempo de que venga a examinarnos en nosotros, también tiene que apartarse. Y tenemos que saber que se va a apartar, pero va a regresar de nuevo. Que no haya nada de él en nosotros. Pon la mano en tu corazón. Que no haya nada de él en mí. Cierra tus ojos. Es importante que hagas esta declaración. Que no haya nada de él en mí. Esto que estamos viendo acá, este tiempo, ¿cuántos años fueron? Porque Jesús se bautiza con 30 años, va al desierto, es tentado, sale victorioso y él se aparta por un tiempo. Pero ahora estamos hablando de Lucas, el primer versículo que le dije, que es ya él próximo a ir a la cruz. O sea, él se bautiza con 30, comienza el ministerio y a los 33 es que va a la cruz. O sea, pasaron 3 años que Jesús regresó a examinarlo. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Mire, hermano, todos sabemos que él salió victorioso. Que en él sí podía decir, no hay nada de él en mí. Dios le dio la victoria, el Padre le dio, él no pecó, no había nada de Satanás, él no pudo cogerlo por ningún lugar. ¿Y qué pasa con nosotros? Que a veces comenzamos bien, pero terminamos mal. Y lo importante no es tanto comenzar bien, sino terminar bien. Lo que te garantiza a ti que tú termines bien esta carrera es que tú cuides tu caminar, que tú cuides el caminar tuyo, porque en ese caminar hay tropiezos y en esos tropiezos es donde viene él y se toma ventaja. Él pone tropiezos, caemos muchas veces, pero que no haya nada de él en nosotros. Amén. ¿Qué era lo que decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, corred de tal modo que ganéis. La carrera que nosotros tenemos por delante no se trata de una carrera de velocidad. Se trata de una carrera de resistencia. Tú puedes empezar bien, terminar bien, cuidar tu caminar, gloria a Dios. Hay gente que no, yo conozco gente que comenzó en el fuego, comenzó con todo y se cansó. Y abandonó la carrera. Empezó con mucha fuerza y se cansó. Entonces no es tanto como tú empieces, sino como tú te mantengas y lo más importante, como tú termines. Puedes comenzar con el primer amor, pero en el camino frustrarte, en el camino decepcionarte y en el camino tirar la toalla. Lo importante es que cuides tu caminar en el Señor. Amén. Quiero ponerle
Por ejemplo, hay 3 personajes que vi en la Biblia que pasó esto. Hay 3 personas y quiero empezar por Pedro. Pedro siendo un discípulo. ¿Cuántas veces negó a Jesús? 3 veces. 3 veces le preguntaron, ¿lo conoces? Y él decía, no, no lo conozco, no lo conozco. E insistía, 3 veces dijo, no lo conozco. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que las 3 veces que Pedro negó a Jesús, Jesús necesitaba. Cada vez que él dijo, no lo conozco, cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Él estaba cancelando y anulando ese decreto que él hizo cuando lo negó. 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y pareciera como una reiteración, pero había un objetivo con eso. El objetivo es que Pedro pudiera, o sea, en el mundo espiritual, cancelar la negación de Pedro. Porque Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. Entonces él necesitaba que en Pedro no hubiera nada de Satanás. Porque Pedro iba a ser examinado por Satanás, anulando esos decretos que había hecho Pedro. Cuando lo negó, estaba cancelando todas esas veces que habló. Y esto me lleva a la reflexión porque muchas veces hay muchísima gente caminando sin anular y cancelar decretos que habló. Cosas que dijo. Es necesario hacerlo. Porque la Biblia dice que el que se arrepiente, o sea, el que alcanza misericordia es el que confiesa el pecado y se aparta. Hay gente que se aparta, pero nunca confesó el pecado. Y se tienen que cumplir las 2 cosas, confesarlo y apartarse. Amén. Entonces veamos acá para mostrarles en Lucas 22:31 cómo Jesús sabía que como Pedro iba a ser tentado, zarandeado, que como Satanás iba a venir a zarandear a Pedro, iba a venir a examinarlo, él necesitaba que Pedro fuera hallado bien. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quién lo pidió para zarandearlo? Fue Satanás. Fue Satanás. Vino a examinarte, vino a zarandearte, vino a sacudirte. Y entonces si usted lee un poquito más adelante dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Amén. Ya en el mundo espiritual, lo que Pedro había dicho, la apostasía de negar a Jesús, ya eso estaba anulado. Las veces que le dijo, sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, yo te amo. Enseñanza, tienes que anular decretos que has soltado, cosas que has hablado a la ligera, que piensas que no tienen importancia y sí la tienen, porque en nuestras declaraciones hay poder. En nuestra boca hay poder. Las cosas que decimos, las cosas que decretamos, las cosas que declaramos tienen poder. Amén. Este es Pedro. Ahora veamos a Judas. Y no el Judas bueno, sino el Iscariote. Lucas 22, 3 y 4. Dice, ¿quién entró en Judas? Judas era un discípulo, hermanos. Judas era un discípulo como Pedro, como Juan, como Andrés, como Felipe, como todos. Judas fue elegido por Jesús, era de los VIP, del grupo predilecto, de los 12 que iba con Jesús para todas partes. Pero dice que Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría.
Un discípulo enseñado, entrenado, con las mismas enseñanzas que habían recibido los demás. Pero dice que Satanás entró en él. Entonces, por ser de Cristo, no estamos exentos de que Satanás venga a inspeccionarnos, a examinarnos, y que si haya algo por donde entrar, va a entrar. Como iglesia, como creyentes, tenemos que tener esto en claro. Esto no es que estamos viviendo en una nube donde todo es color de rosa, donde todo es victoria. Sí, el evangelio es hermoso, el evangelio te va a dar victoria, el evangelio te va a cambiar la vida. Eso es real, porque Dios tiene poder. Pero como creyentes tenemos que tener esto en claro, que vamos a ser examinados, y no por Dios solamente, sino por Satanás también. Y que si él haya por dónde entrar, él va a entrar, y él no va a entrar a nada bueno, va a acabar. Va a acabar y a destruir tu vida. Entonces, como dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. Amén. Ahora veamos otro ejemplo. Les dije que iba a hablar de 3 ejemplos. Hablé de Pedro, hablé de Judas, y también está Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira? Hechos 5:3. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién era Ananías y Zafira? Era un matrimonio que eran cristianos también. Iban a la iglesia, se congregaban, eran imagínense, de la iglesia de los Hechos, la iglesia que estaba en fuego, la iglesia que fundaron los apóstoles, la iglesia que dice que lo tenían todo en común y ponían todo a los pies de los apóstoles. Estamos hablando de ese tiempo. Y aquí estamos hablando de 2 personajes que, ¿qué pasó? ¿Entró quién? Entró Satanás. ¿Cómo entró? ¿Por qué entró? ¿Qué pasaba en las vidas de ellos que entró? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Están las puertas cerradas para decir no? Por aquí no va a entrar. Estás poniéndote a cuentas con Dios en cada cosa, porque no es que seamos perfectos, no lo vamos a hacer. Solo hay uno perfecto y se llama Cristo. Pero sí tenemos que tener en cuenta las cosas que nosotros tenemos que hacer y lo que no podemos hacer. En eso tenemos que estar claros. Amén. Ahora pregúntele al Señor, ¿habrá algo de Satanás en mí? Esto es una pregunta de ti con el Señor. ¿Habrá algo de Satanás en mí? Quiera Dios y quiera el Señor que no haya nada. Pero si usted reconoce que puede haber algo, qué lindo que hoy, con toda sinceridad, usted le pueda decir, Señor, esto que yo estoy reconociendo en mí, yo sé que esto no es de ti. Sácalo. Pero es necesario que nosotros seamos sinceros y decirle, como dijo David en el Salmo 139. El Salmo que hablamos al principio, donde él le dice al Señor, examina mi corazón. Salmo 139, versos 23 y 24. Examina, oh Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Estaba exento de David de andar en camino de perversidad? No. Nosotros tampoco estamos exentos. Nosotros también podemos caer en ese camino de perversidad. Lo bueno es ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, yo identifico que esto que yo estoy sintiendo, esta envidia hacia esta persona, este orgullo, estos celos amargos, esto no viene de ti. Esta manera en que contesto y me justifico diciendo que la otra persona fue la que me provocó y por eso contesté así. Esto que estoy haciendo, esto no viene de ti. Entonces hoy es el día para que nos hagamos esa operación a corazón abierto. Para que cuando venga el que sabemos que nos va a venir a examinar,
Porque Dios nos hace un scan. A Dios le decimos, examíname. Pero ya sabemos hoy y hemos aprendido que hay otro que también nos va a examinar. Y que podamos decir, como dijo Jesús, ahí viene, pero no hay nada de Él en mí. En Pedro no lo hubo. O sea, a Pedro le puso algo. Porque Pedro negó a Jesús. Lo que pasa es que Jesús después lo cambió, porque tenía propósito con Pedro. En Ananías y Zafiras puso algo, porque dice que entró Satanás. Amén. Y en Judas Iscariote le llenó el corazón, a tal punto que traicionó a Jesús. Entonces, la enseñanza en esta noche y lo que quiere Dios en esta noche es que nosotros hoy nos hagamos ese examen que necesitamos hacerlo y que seamos sinceros con Él. Porque si no hay sinceridad, no puede haber cambio, no puede haber transformación. Póngase de pie.